Santiago Niño Becerra, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Muy buenos días. Aranceles, ha empezado la guerra comercial. ¿Nos puedes explicar qué significa? Porque hay una parte de inversor que dice, esto es Hoover, esto es 1927, ¿esto nos puede conducir a una depresión económica? Bueno, es que aquí precisamente estaba leyendo ahora una cosa en Bloomberg, y hay distintas teorías. Se está llegando al caso incluso de que el resultado de las elecciones, es decir, quién votó a cada cual, influye en reacciones ante este inicio de la política o de esta estrategia comercial. Yo creo que hemos de tener en cuenta dos cosas. En primer lugar, que por lo que se ve, el presidente Trump es una persona muy impulsiva, por lo que se ve, no digo que lo sea, por lo que se ve. Con lo cual es posible que vayamos a ver en los próximos meses o semanas una serie de cambios, modificaciones, añadidos, giros a su política o incluso a cosas que había dicho anteriormente. Esto por un lado. En ese sentido, por eso hay economistas que apuntan a las dos cosas, a que el dólar puede revaluarse debido a la inflación, a que va a dar lugar esos aranceles, que dará lugar a que la Reserva Federal tenga que subir los tipos de interés, y hay economistas que digan que no, que el dólar incluso es posible que se deprecie. ¿Por qué? Porque la confianza de los consumidores caiga, el consumo privado disminuya, a lo que se añadirá estos recortes que está haciendo ya la administración Trump sobre el gasto público, y el dólar, como decía, acabe depreciándose. Y es decir, yo creo que durante unas semanas vamos a estar, de alguna forma, con muchas dudas. Bueno, esto es una cosa. Y la segunda cosa, lo que será muy importante, es ver el resto del mundo qué actitud toma respecto al papel del dólar. Es decir, desde hace décadas, desde la Segunda Guerra Mundial prácticamente, sobre todo desde el año 71, 1971, cuando el presidente Nixon, la administración Nixon decidió la no convertibilidad del dólar en oro desde el año 71, el resto del mundo ha aceptado, porque sí, bueno, porque sí, ¿no? Porque le ha convenido, claro, toda la cantidad de dólares que Estados Unidos le ha convenido imprimir. Bueno, esto ha funcionado, pero evidentemente hemos llegado a un punto en que el valor del dólar, la cotización del dólar, tiene un punto irreal. Entonces, yo creo que va a ser fundamental toda esta serie de cosas que hemos dicho antes, las implicaciones sobre el consumo, confianza del consumidor, aranceles, etcétera, etcétera, van a tener en fin, la querencia por parte de otros países del resto del mundo con respecto al dólar. Y esto yo creo que, es decir, adelantar opiniones o juicios hoy, mañana, yo creo, o juicios definitivos, cuidado, no me refiero puntos de vista, pero juicios definitivos yo creo que es muy arriesgado. Don Santiago, la guerra comercial, tal y como la está planteando Trump, ¿nos puede llevar a una profundización o a una entrada en una recesión clara? Ayer el GDP Now de la Fed Atlanta actualizaba la previsión del PIB del primer trimestre de Estados Unidos. Estaba completamente desplomado, hasta el entorno del 2,8% en negativo. Porque una parte de los productores, decía la Fed Atlanta, están frenando ahora mismo la producción a la espera de ver de que se vaya la incertidumbre. Es decir, ¿los aranceles deben preocupar al inversor? ¿Puede llevar a Estados Unidos y por ende a Europa a una recesión profunda? Es que por esto decía lo que decía, que los economistas, muchos economistas están divididos. Hay quien dice que sí y hay quien dice que no. Pero es que vuelvo a insistir. Este incremento de aranceles que esta noche para nosotros ha decretado la administración Trump, Canadá, México, etcétera,
la semana que viene los puede revertir. Es decir, parece ser que con el presidente Trump nada es definitivo y durante un tiempo suficientemente largo. Es decir, por ejemplo, la congelación de la ayuda militar a Ucrania o del suministro de armamento a Ucrania parece ser que se ha decidido en horas. A ver, esto no había pasado jamás. O sea, es decir, en las relaciones entre países hay un periodo de conversación, hay un periodo de acuerdo o desacuerdo, pero las decisiones no se toman de la noche a la mañana. Es decir, como leía no sé dónde, no recuerdo dónde, el presidente Trump está actuando como un empresario y sobre todo como un empresario de la construcción. Y esto, en fin, esto no se había visto nunca en Estados Unidos, en ninguna parte, ¿no? Pero sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo creo que con este presidente no hay nada que pueda ser definitivo. Dependerá, sobre todo, dependerá de las reacciones de otros países. Por ejemplo, las bolsas han caído, pero tampoco han caído mucho. Es decir, el Nasdaq ha caído el 2 y pico y tal, pero no han caído mucho las bolsas. Es decir, no ha sido un derrumbe. ¿Por qué? Porque yo creo que es esto. O sea, que habrá que ver en los próximos días, en las próximas semanas, cómo van evolucionando las cosas. Europa, don Santiago, ¿cómo ve Europa y cómo cree que se puede afrontar ese proceso de rearme? 800.000 millones para poner encima de la mesa de dónde, cómo, relajación de medidas fiscales, cómo puede en ese entorno Europa gastar otra vez, o en un entorno parecido al del COVID, en un entorno en el que además se va poniendo el foco en la deuda. Ha dicho en las últimas horas Ray Dalio que cree que puede tener la deuda un problema de infartar, incluso de ser en un momento puntual una especie de infarto definitivo. ¿Cómo puede en este entorno Europa volver a gastar esa ingente cantidad de miles de millones? A ver, yo creo que es importante poner en contexto una cosa, y es que en el mundo sobra dinero. A ver, no digo que a todo el mundo no sobre dinero, pero en el mundo se ha impreso una cantidad tan enorme de billetes, no me refiero físicamente, pero hay una cantidad de dinero tan inmensa que hoy por hoy es factible invertirlo en distintas deudas que distintos países puedan aumentar. Es decir, el problema no está tanto en la deuda en sí como en los intereses que esa deuda genere. Bien, dicho esto, Europa, si por la razón que sea, o por las razones que sean, decide invertir X cantidad, 800.000 o los millones que sean, en armamento, lo hará porque es una decisión que se ha tomado. Lo que pasa es que, bueno, como dijo el profesor Samuelson, es un tema de cañones y mantequilla. Es decir, si se invierte mucho en armamento, tendrá que dejarse de invertir en otra cosa, o se suben impuestos, o se produce un endeudamiento que evidentemente va a generar unos intereses. Es decir, este mayor gasto en armamento, que parece ser que va a abordar Europa, yo creo que erróneamente, va a generar una situación de empobrecimiento de Europa a nivel social, a nivel de inversión pública, en otros escenarios, ¿no? Por ejemplo, en Alemania, esto salió durante las elecciones, hay 7.500 puntos en la red viaria alemana que necesitan sí o sí ya una inversión urgente, urgentísima, para que sigan operativos. Entonces estamos hablando de cantidades enormes de dinero, ¿no? O sea, si España tiene unas carencias también tremendas en infraestructuras. Francia tiene un tema energético encima de la mesa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si se produce esta traslación de fondos hacia el sector armamentístico, esto quiere decir que hay agujeros que se van a crear, o se van a crear unos montos de deuda que van a tenerse que van a generar una cantidad tremenda de
intereses. Es decir, yo creo que para Europa es una situación mala sí o sí. Gracias por toda esa fotografía, Santiago Niño Becerra. Buen día y buen negocio. Muy bien, gracias. Hasta luego. Fuerte abrazo.